Bona tarda, bona nit a aquells que ens veieu en remissió. Encetem aquí el programa d'avui, Gabinet de Crisi, acompanyats de nou amb la diputada del Parlament de Catalunya per Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Laura Massana, benvinguda. Hola, bona tarda. L'advocat Joan Vilaseca, hola. Benvingut. En Joan Canongia, a punt d'agafar un avió del Consell Nacional del PSC, farà aquest vespre l'avió, per això. Gràcies. Antonio Espinosa, del Comitè Executiu de Ciutadans. Bona tarda. Tenim uns temes previstos, allò que passa prèviament, no? unes hores abans preveus parlar d'un tema i després l'actualitat recondueix la temàtica que tenies prevista. No? Avui, per exemple, plouen les demandes, les peticions de dimissió per la delegada del Govern de Catalunya, la senyora Llanos de Luna. Plans de Lluna. Llanos, no la catalanitz, és que el verd tinguerà el crostó. És més maco. D'altra banda, també es parla, avui s'ha conegut que el Consell de Ministres havia aprovat l'avantllei del ministre Wert, en el qual, entre altres coses, ens obliga a les escoles, al govern, a finançar l'ensenyament dels escolars que vulguin el castellà com a llengua vehicular, doncs a finançar l'ensenyament en les escoles privades. Primer ho avançarà el govern central i després ho restarà dels ingressos que haurien de cobrar les autonomies. Això és el que ha dit avui la vicepresidenta del govern. No sé per on voleu començar. És esperpèntic o no el que va passar a la caserna de la Guàrdia Civil? És tremendo, vaja. Però per inesperat, per anticonstitucional, ho és anticonstitucional? Per mi és totalment anticonstitucional. Homenatjar el franquisme, el nazisme, etc. I enmig d'aquí hem demanat la dimissió d'alguns partits, el govern de Catalunya, i estem davant, que és obvi, de la complicitat del Partit Popular, però també del silenci còmplice de Ciutadans, que en aquest sentit doncs, no s'ha pronunciat. Sí, un altre cop, el silenci còmplice és no que si no se saben el que s'ha dit, no pots dir que no. Jo no ho he vist enlloc. Bueno, doncs que tu no l'haguis vist no vol dir que no sé. Per mi és un silenci còmplice, però que no l'hagi vist. El Partit Popular és obvi que el Partit Popular no demanarà. No, el Partit Popular no diu res, òbviament li deu estar bé. I aquí hem d'esbrinar, doncs, a veure, i aquí es veu que és la dreta, està absolutament d'acord amb tota la resta de postulats de la llei. Nosaltres amb això també som crítics. Posem-hi so a aquests silencis, diuen. Bueno, a ver, yo creo que precisamente la ignorancia no justifica. Es decir, a ver, me está diciendo, Ciudadanos tiene un silencio cómplice. Le digo, no, tenemos posicionamiento sobre ese tema. Y me dice, no, sigue siendo un silencio cómplice. Con lo cual, vamos a ver, tanto si hay silencio como si no, parece ser que tenemos que ser còmplices de una cosa con la que no estamos de acuerdo. Expliquem-ho, doncs, cada cosa. El punt de vista sobre la dimissió. No s'ha demanat la dimissió de la delegada del govern? No se ha pedido la dimisión, pero sí que es verdad que se ha criticado que en ese acto, que es un acto que en principio no tenía por qué desembocar en lo que después ha habido, no se hubiera hecho, y eso es responsabilidad de quien realmente lo ha organizado, ¿no? Es responsabilidad de la delegada del gobierno en Cataluña, y pensamos que es un acto irresponsable y es un acto por el que, si no pedir la dimisión, por lo menos sí denunciar claramente que se mezclen este tipo de cosas que además a estas alturas nosotros entendemos que para nada se tiene que homenajear a los miembros de la División Azul, para nada. ¿Y sobre el tema Wert? Y sobre el tema Wert, bueno, aún me gustaría entrar con más detalle. Yo creo que la solución Wert, en el tema concreto, también necesita varios aspectos, pero en fin, entremos por ejemplo en el tema de si que pagará los colegios privados de aquellas personas que soliciten el castellano. Eso, para mi modo de ver, podría evitarse. Y podría evitarse sencillamente haciendo que el catalán, el castellano y el inglés fueran vehiculares en Cataluña. Bastaría con eso, y además en la enseñanza pública. Contribuiría a una mejor enseñanza pública y nos evitaríamos problemas de que personas que pueden optar y que desearían optar por una enseñanza pública tengan que irse ahora a una privada para que les garanticen el derecho a que sus hijos puedan estudiar también en castellano. Y digo también porque realmente en Cataluña no hay nadie que quiera prácticamente estudiar en castellano, sino que quieren estudiar en castellano, en catalán y en inglés, como decía antes. Bastaría con que además las sentencias vienen a decir que precisamente la vehicularidad no tiene por qué ser exactamente la misma. Es decir, el grado de que las asignaturas sean las mismas en castellano que en catalán no lo dice la sentencia. La sentencia lo que viene a decir es, bastaría con que una
Una, porque una asignatura fuera también enseñada en castellano, además del propio castellano, para que se diera cumplimiento a esa sentencia. Porque establece la sentencia que el grado de vehicularidad lo determine la Generalitat en función de ¿qué? En función también de el grado de normalización del catalán. Por tanto, si la Generalitat entiende que el grado de normalización del catalán es todavía insuficiente, bastaría con que no que sea un 50-50, sino que incluso fuese mucho menos. Bastaría, ya digo, con una sola asignatura más que fuese en castellano. Con eso daríamos cumplimiento a una sentencia y nos evitaríamos situaciones como esta, pero que, dado que parece ser que por parte de la Generalitat eso es una aberración y es una cosa como imposible, pues yo creo que está bien que al menos desde el Estado se garantice ese derecho. El tema català s'està veient... Bé, és un atac més a la llengua, no? I el PP ja s'ha vist el ridícul que ha fet a l'Aragó, amb el Lapao, la Papib i totes aquestes històries, i bé, ja s'està veient la proposta de llei que han aprovat aquesta setmana al País Valencià, no? És simplement en temes culturals a Catalunya, crec que és un atac al sistema cultural català. Bueno, canviant de tema, doncs, confieu en els resultats de les trobades que hi ha hagut aquesta setmana? Entrem al tema social, laboral, de mercat de treball. Per un costat, el president Mas es va reunir amb els sindicats i amb els empresaris en les organitzacions empresarials de Catalunya. L'any demà ho va fer a Madrid Rajoy. Sembla bones intencions, uns i altres, però no es veu ni un full de ruta, ni un acord, ni res. Només la foto, el que ja es preveia, es veu la foto i poca cosa més. Que és que realment no es pot fer res més, a part de la foto, Laura? Primer que ens expliquin de què van parlar i aquest sí és realment un pla de ruta. No, nosaltres hem demanat que compareguin, ja que el govern tampoc ho explica, ni explica aquest full de ruta, que compareguin els que van estar a la reunió al Parlament i ens ho expliquin, no? A veure, aquí estem fent el trilero, i no ens enganyem, estem jugant al trilero, que ja hi tornem a ser. O sigui, no es pot enganyar la gent. Sí, no, perquè és que al final, el ciutadà, al final, ens fotrà a caldo tots. L'argument que em sembla més... És que el ciutadà ens fotrà a caldo tots. Bueno, yo quería valorar precisamente los encuentros, ¿no? Estos encuentros que mejor dicho, que han propiciado, digamos, los presidentes de España y de Cataluña, ¿no? Bueno, evidentemente son un fracaso, es decir, bueno, pero son un fracaso porque yo creo que los principales interesados en que fracasen son ellos dos, es decir, los propios presidentes, ¿no? Que tienen unas intenciones bien distintas a las que yo creo que debería de tener un presidente que quisiera el bien común tanto para el conjunto de España como para Cataluña, ¿no? A mí me sorprende que este señor, el Rajoy, en este caso diga, he constatado que no se dan las condiciones para un pacto. Señor mío, lo que no habrás constatado es la falta de voluntad, en primer lugar tuya, porque las condiciones nunca son más necesarias de las que hay hoy en día. Es decir, la situación económica, un desastre, la situación, como bien se apuntaba, de paro y de sufrimiento que ello conlleva, hacen que sea justamente hoy, más que nunca, a que haya las condiciones objetivas para que hagamos el esfuerzo necesario, y más todavía, para poder facilitar ese encuentro. ¿Y ese encuentro para qué? Bueno, pues ese encuentro, porque decimos, es que estamos muy condicionados por Europa, y es verdad que estamos muy condicionados por Europa, pero no es menos cierto que tenemos capacidad para hacer cosas. Tenemos capacidad para hacer cosas. Mirad, en función de las propuestas que hoy ya hagamos, saldremos antes de la crisis. Y en función de las propuestas que se pongan encima de la mesa, contando con todos, contando con expertos también, contándose en definitiva con la sociedad, no solamente con los políticos, contando con la sociedad, vamos a salir más reforzados de la crisis. Por tanto, tenemos un tiempo en el que va a ser muy difícil, pero aprovechemos este tiempo, aprovechemos estas circunstancias precisamente para generar voluntades, porque hay una cosa que cuando salgamos de la crisis, ¿cómo salimos? ¿Con qué modelo productivo? Con uno que en el fondo, al cabo de 4 días, volvamos a las mismas, porque la única posibilidad que tenga España de estar mínimamente en condiciones es volver a devaluaciones internas, como las que estamos, es decir, sea a través monetaria, que ahora ya no podemos, o devaluaciones internas a través de los salarios. ¿Esta es la España o la Cataluña que quieren más y que quiere Rajoy? No. Esto hay que de una vez España tiene que llegar a tiempo a los cambios y no llegar siempre con retraso.
como llegamos a todas las revoluciones. Estamos en la revolución del conocimiento. Y España, si no quiere quedarse atrás, pues tiene que poner todas sus energías, especialmente los políticos, liderando a la sociedad, al conjunto de la sociedad, cuando digo sociedad quiero decir también empresarios, precisamente para que seamos capaces de salir con fuerza, de situarnos en un mundo que es que yo creo que nos toca en Europa, en un mundo razonable, competitivo, sin que tengamos que ir cada vez perdiendo posiciones y siendo cada vez menos competitivos o ganar esa competitividad precisamente a base también de tener salarios cada vez peores. Por tanto, yo entiendo que estamos en una situación en la que realmente nuestros políticos, los líderes políticos que en estos momentos, el Partido Popular que está gobernando y, por tanto, los principales responsables de gobernar en estos momentos realmente hay que quitarlos de en medio. Hay que quitarlos, no son válidos. Convergencia es un desastre. Precisamente es un desastre. Y Rajoy también. Porque ciertamente son momentos difíciles, pero son momentos donde también se vería precisamente el gran político. Si fueran buenos políticos, ahora sería el momento de demostrarlo, ahora sería el momento de verlo. Y, por ejemplo, resulta curioso que justamente en estos días que estamos aquí en crisis, yo acabo de leer dos noticias que a mí me han llegado, de verdad, al alma, ¿no? Podríamos decir. Y es que resulta que en estos momentos en que todo el mundo se llena la boca con que tenemos que hacer un modelo productivo nuevo del conocimiento, resulta que estas personas que están gobernando sus gobiernos respectivos, porque en definitiva son responsabilidad gubernamental, resulta que tenemos que se niega una beca, Ramón y Cajal, al mejor físico joven de Europa. Y a la vez tenemos otro ejemplo, y es que resulta que ahora la investigadora, una de las investigadoras que ha firmado un gran avance en la clonación de células madre embrionarias, resulta que se ha tenido que ir de España porque aquí no tenía futuro. Esto es una barbaridad. No se puede seguir recortando en investigación, no se puede seguir recortando en lo que nos podría hacer y situar en un lugar, ya no vamos a hablar de delantero, pero sí por lo menos en esa zona cómoda de productividad y de bienestar que creo que se merece estar España y los españoles, ¿no? Y luego después, perdonad, yo quería hacer énfasis en el tema del déficit. Mirad, el déficit no puede ser un dogma. No puede ser que la economía gire en torno a un déficit que sea, además, establecido fijamente. Históricamente, el déficit se ha tenido en cuenta, pero precisamente ha sido la política económica para generar riqueza, bienestar y por tanto, empleo, lo que ha condicionado el déficit. De tal manera que cuando la economía necesitaba aumentar el déficit, se aumentaba, y cuando aprovechando el ciclo económico positivo se recuperaba, había más ingresos, entonces el déficit se corregía. Esto ha de seguir siendo así, esto es una historia y no va a cambiar. Y de hecho lo único que estamos viendo es que cuando se pretende hacer del déficit estricto, pues eso, un dogma, una fe, una religión, pues lo que hacemos es que acabamos empeorando la situación como se está pasando aquí. Por tanto, nosotros creemos que hay que hacer esfuerzos también de austeridad. Es verdad que tenemos que hacer esfuerzos de austeridad. Si queremos decir, yo prefiero llamarle más que de austeridad, de racionalidad económica, de racionalidad en cuanto al gasto. Creo que tenemos que gastar mejor, porque necesitamos liberar recursos de situaciones o de sitios que son menos productivos hacia sitios que son más productivos. Creemos, por ejemplo, no creemos en los recortes, por ejemplo, en sanidad. No los creemos, pero sí creemos que hay posibilidades de hacer una una sanidad más eficiente. Nosotros queremos, por ejemplo, más batas y menos corbatas. Y creemos que, tomando como ejemplo una sanidad, también incluso en la sanidad se puede recortar en estructuras, y no ya digamos en empresas públicas deficitarias, que lo lógico sería que cerraran, puesto que no están cumpliendo una labor de dinamizar la economía ni nada, sino que son precisamente un pozo de recursos donde un año tras otro los presupuestos, ya sean de la Generalitat, ya sean del Estado, acaban metiendo fondos y más fondos sin que produzcan realmente bienestar general. Tot de taxes que no s'estan portant a terme. Llavors estan intentant posar taxes, per exemple, sobre els pisos buits,
que em sembla terrible que en una cosa com la vivenda posis una taxa quan el que no tens és gent només sense a casa promotors, i que sense gent, sí, però el que jo vull és que la gent tingui casa en aquest cas, vull dir, potser recaptaràs alguna cosa, però em sembla que sortiria més a compte fer que no està malament, però fer una altra cosa, però quan començarem a recaptar tot això? Surt més car, sí, és que no ho sé. Aquest costa més car. Vull dir que aquí hi ha aquí hi ha capacitats que jo crec que el nostre govern no està desenvolupant perquè continua defensant el que defensa i li costarà fins al final. Ara, la major és Europa, això sí, i canviar la consagració del dèficit, és a dir, jo comparteixo el dogma del dèficit. El desgobierno de Cataluña es así, el desgobierno es que es así. Laura ponía, yo creo que acertadamente venía a decir, oye, es que el gobierno no está haciendo lo que dentro de las posibilidades hay para hacer, ¿no? Y eso es verdad. Y mirad, un ejemplo clarísimo también. ¿Qué se está discutiendo en el Parlamento de Cataluña? Fundamentalmente, ¿qué se está discutiendo? Pues el derecho a dividir. No és veritat. El que avui encara no ha sortit aquest debat i portem 50 minuts. Es el derecho a dividir. Però no és veritat, Antoni, això tampoc. Això us agrada dir-ho a vosaltres. No, perdona. Jo vaig portar una llei la setmana passada que hauria de ser d'interès nacional. Nacional vull dir català. I d'interès nacional, que era una llei justament per lluitar contra la pobresa. Ha sortit desapercebuda als diaris. Perquè no interessa. Bueno, però es va ser una llei... Es verdad que también los medios contribuyen. Home, però también es no diguis que el Parlament... No, però la que et nego, Antoni, és la major. Perquè al Parlament parlem de tot, molt i força. L'altra cosa és els debats que vulguis que surtin o que no surtin interessats per mitjans de Madrid i per mitjans catalans. Però el que parlem allà és bastant més que això que dius tu, que això passa un cop quan toca i punt. Però d'economia parlem cada dia, de política... Ya lo sé que hay unas comisiones, ya sé que hay unas comisiones donde se trabaja, pero en los plenos bien poquito. Bien poquito. Y algo tan elemental... Els principals sou vosaltres, que sempre sortiu amb la llengua amunt, amb la llengua avall... Nosotros no salimos amb la llengua. Precisamente nosotros... No, parles en català o no t'entenc, mira. Ara ja no t'entenc, mira. Ja diu que parla com vol, aquesta taula es parla com vol. Yo hablo como quiero. Entonces, a partir de ahí, tengo libertad lingüística para hacerlo. Y eso es muy democrático. No me faltaría. ¿De acuerdo? No me faltaría. Bien. Bueno, pues si eso es así, no sé a qué vienen entonces estos comentarios. Porque el otro día me dijiste que hablabas en castellano para colgarlo en la web. No, y me tocó mucho las narices, porque tienes muchos seguidores en la Argentina. ¡Anda ya! Esto es un morro que te lo pisa. Perdona, yo no hablo en castellano. Primero no te lo dije a ti. No, pero lo dijiste en esta mesa. No, en esta mesa no, me va a comentar a mí. Pero aparte de esto, yo elijo la lengua en la que quiero hablar. Evidentemente, si estás en tu derecho. Bueno, pues però això no es mereix ni 2 minuts. Aquí no s'ha posat en qüestió mai això. Tranquil, Antonio, parla quan vulguis. Hay quien está intentando... Era una puntilla. No, una puntilla muy punzante. Evidente, no tienes que hacer servir tú. Muy punzante. Pero yo no necesito eso. Yo, por tanto, hablaré aquello que quiera hablar en cada momento. Y, por tanto, a partir de ahí, sigo con la línea argumental que pretendía. El Parlamento... porque también es una política de donde se ve el interés y lo que trasciende, porque a su vez la política del gobierno así lo quiere, que trascienda, es un debate exclusivamente en términos de derecho a la división, como decía antes. Pero, y si me dejáis acabar, lo acabo y entonces ya podréis decir vosotros. Ciudadanos y el Partido Socialista son los únicos, por cierto, que no sé dónde estabais vosotros, que han planteado para el Parlamento una discusión sobre el tema del relanzamiento económico. En sede parlamentaria, un plenario exclusivamente dedicado, un monográfico para eso. Porque pensamos que es justamente el motivo y la preocupación de la mayoría de los catalanes. Bueno, pues ahí nos hemos visto solos, el Partido Socialista y Ciudadanos. Incluso la brillante Esquerra, que tanto se preocupa por los trabajadores, pues en este caso habrá hecho alguna posición táctica habrá tenido que no se ha querido añadir a esto que pedíamos, que yo creo que era razonable pedirlo, además en el contexto y en la situación en la que ahora estamos. Fins al dilluns. Bon cap de setmana. Adéu-siau. Adéu.